¿Qué tal, amigos y amigas del Heraldo Psicoanalítico? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como cada ocasión, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, con un nuevo video para el canal de YouTube y, por supuesto, esperando que el tiempo que no hemos podido interactuar con la frecuencia que estimábamos haya sido productivo para todos y todas en sus respectivas áreas de desarrollo profesional. El día de hoy, 23 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro, me propongo hacer alusión a algunos de los textos sobre la técnica psicoanalítica, que así como la teoría, no podría ser nominada en singular, sino más bien en plural. Como ya hemos mencionado en otros videos del canal, las teorías en psicoanálisis han hecho que nuestra disciplina se vuelva multiparadigmática, que haya múltiples formas de acceder al conocimiento de la subjetividad con los pacientes en el escenario clínico y por supuesto también en los casos aplicables en el terreno social. Sin embargo, cuando se menciona la cuestión técnica, casi siempre se piensa como homogénea, como si todo pudiese homologarse bajo el singular del término. Y por supuesto, hacemos también el recordatorio de una de las frases que se popularizó en algún momento aquí en el canal del Heraldo Psicoanalítico, que es: los marcos teóricos agregaríamos técnicos que orienten nuestras prácticas, habilitan los fenómenos que observamos en la clínica y cómo los intervenimos. Es por eso que traigo hoy una línea de libros que quiero mostrarles, quizá algunos los conozcan, quizá otros no, que sirvan como recomendación para seguir explorando los vaivenes, las diversidades, las especificidades de lo técnico según las y los autores que lo proponen. Y empecemos por uno de los más quizá olvidados, quizá dejados de lado o utilizado como punto de partida para las críticas a las cuestiones técnicas en la psicoterapia psicoanalítica. Y me refiero, por supuesto, a Principios de Psicoterapia Intensiva de Frida von Reichmann. Este texto se publica cercano a el fin de la década de los 50 del siglo pasado, inicio de la década de los 60, por supuesto ya en los albores de la muerte de la autora. Frida von Reichmann, si ustedes tienen un poco de conocimiento sobre su vida, fue analista y después esposa por un breve tiempo de el también psicoanalista Erich Fromm. Frida von Reichmann tiene una visión mucho más psiquiátrica, mucho más médica, distinta, por supuesto, a la que se desarrollaría una vez que el psicoanálisis tomara parte de sus líneas a las y los psicólogos. Y por consecuencia es un texto que, independientemente de cuán largo o no pueda ser, si ustedes lo observan es muy corto, no es del todo querido porque, recordando alguna mención que hacíamos sobre la crítica que le desarrolla Otto Kemper, de pronto pareciera que desdibuja las fronteras entre los tratamientos psicoanalíticos convencionales o tradicionales y un ejercicio psicoterapéutico muchísimo más empecinado en resolver algunos elementos de urgencia, como en este caso pues eran las psicosis. Frida von Reichmann fue una de las partidarias en la línea histórica que se conoce como el neofreudismo para poder hacer acceder a los pacientes aquejados por la psicosis a los tratamientos orientados psicoanalíticamente. Por supuesto, en su texto encontramos alusiones a Freud, a Anna Freud, a Ferenczi, a Hartmann, a Henry Stack Sullivan, entre algunos otros y otras psicoanalistas que precisamente se insertan en la lógica de los neofreudianos. Es muy poco el pasaje que hace a los autores y autoras ingleses inglesas como Klein,
como Isaacs, precisamente porque no era la búsqueda de su afianzamiento de respaldo, aun cuando también esos y esas autores y autoras ya trabajaban con pacientes desde las vivencias psicóticas. Entonces, este texto, Principios de Psicoterapia Intensiva, de Frida von Reichmann, es muy útil un poco para conocer cuál era su propuesta, cuál era la articulación psiquiátrica psicoanalítica que de alguna manera hizo, y para que lo conozcan un poco más, les comparto algunos de sus contenidos. Habla sobre la interpretación y sus aplicaciones, cómo debe de interpretarse, cuándo existe una oportunidad para hacerlo, las actitudes de lo que se acuerdan que Freud mencionaba el médico en sus textos técnicos clásicos. Bueno, pues Frida von Fleischmann dice el psiquiatra, ¿no? Finalmente ahí vemos su implicación profesional. Habla sobre algunas consideraciones para el establecimiento de la situación del tratamiento, que muchos otros dirían setting, la actitud del psiquiatra para valorar los axiomas éticos y morales a los que se suscribe no solo el paciente, sino también el propio analista, entre muchos otros elementos. Editado por la línea editorial Horme, es un texto descontinuado. Si lo llegan a encontrar en alguna feria de libros, en alguna librería de segundo uso, vale la pena, al menos para que ustedes conozcan también cómo pensaba la técnica Frida von Reichmann. Siguiendo entonces a estos y estas psicoanalistas estadounidenses, porque ella, si bien era de origen europeo, se asienta en Estados Unidos por efecto de la Segunda Guerra Mundial, y es donde desarrolla su propuesta, así como muchos otros. Por ejemplo, Ralph Grinson en este texto de La técnica y práctica del psicoanálisis. Grinson es uno de los psicoanalistas que también está presente en el imaginario colectivo de las y los psicoanalistas, asociado a el haber sido quien trató a Marilyn Monroe, quien se convertiría en una de sus pacientes más sobresalientes. Grinson estuvo muy de la mano con otra de las autoras psicoanalíticas que de alguna manera tuvo impacto en el terreno psicoanalítico estadounidense, que fue Elizabeth Setzel. A Grinson y a Setzel se les debe que haya un desarrollo mucho mayor de la alianza terapéutica y la alianza de trabajo, que son aspectos que se daban por sentados en la lógica de la transferencia clásica que desarrollaban autores como Ferenczi, como Abraham, como Freud y un largo etcétera, pero que ellos precisamente la asientan como el pedimento al trabajo de la parte racional del paciente, y que a partir de eso se logre sujetar lo mejor posible el dispositivo desde el encuadre. Grinson sigue una lógica muy freudiana, muy clásica, pero por supuesto también muchos de los aportes de la escuela del yo. Se sujeta en Hartmann, se sujeta en Kohut, se sujeta en Setzel, en Anna Freud. También es poco lo que retoma de pronto de las líneas disidentes al oficialismo freudiano. ¿Vale? Entonces, este libro es editado por Siglo XXI. Si ustedes se dan cuenta, es un poquito más grueso que el anterior, tiene muchos más pasajes, tiene alusiones a los criterios de analizabilidad, que también ya tuvimos un video aquí en el canal que pueden ustedes ver, y hace algunos otros pasajes sobre transferencia, contratransferencia, el dispositivo, el encuadre, los honorarios. Es muy descriptivo y por lo tanto muy útil, sobre todo para quienes van iniciando en su práctica clínica. Sin salirnos de la lógica de los estadounidenses, pues tenemos a Leopold Belak, ya lo mencionamos en aquel video que desarrollamos también sobre la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, la PBU. En este texto del Manual de Psicoterapia, editado en México por Manual Moderno,
Belak hace todo un asentamiento de la técnica que se puede lograr implementar con pacientes que tienen un motivo de consulta específico y que por lo tanto no pueden tener el acceso a una temporalidad mayor de tratamiento a unas cuantas sesiones. Él dice entre 5 y 6 máximo por cuestiones de una urgencia de intervención médica, por cuestiones económicas, por cuestiones de la urgencia del tipo de psicopatología subyacente que pueda estar atravesando, como un trastorno de estrés postraumático o una depresión mayor que de alguna manera requiere acciones mucho más específicas y focalizadas y que sirvan como puente para que una vez que estabilizando al paciente pueda acceder, si así lo decide, a un tratamiento de mediano o largo plazo. Entonces, este texto de Leopold Belak también es muy útil para conocer la psicoterapia breve. Ya tenemos, insisto, un video desarrollando algunas particularidades de esta propuesta. Si no lo han visto, lo pueden encontrar en el historial de videos de este canal. Salgámonos un poco de los estadounidenses, pasemos quizá a los europeos y uno de los más reconocidos en la lengua española es Joan Coder. En este texto de teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica, Coder también asienta muchos de los aspectos que se han venido desarrollando, sobre todo desde la lógica kleiniana. Contrario a los anteriores que daban mayor peso a las nociones clásicas freudianas y su articulación con la psicología del yo propia del escenario estadounidense que tuvo predominancia en ese lugar, Coder sí hace un articulado entre lo clásico freudiano y por supuesto de sus seguidores, discípulos, aprendices, pero también rescata mucho de lo inglés. Retoma algunos pasajes de Klein, algunas nociones winnicottianas, algunas cuestiones ligadas, por ejemplo, a las adecuaciones que se pueden hacer para el tratamiento de pacientes adultos mayores. Es muy, muy esclarecedor y por lo tanto es también muy útil porque habla, entre otras cosas, sobre algunos principios básicos del proceso psicoterapéutico, cómo es que empieza la fase inicial, si se van a manejar algunas entrevistas preliminares, cómo desarrollar la fase media cuando el tratamiento ya avanzó, cómo identificar ciertos contenidos transferenciales importantes, cómo ir conduciendo también el final del tratamiento y cómo algunas características específicas de las poblaciones que se atienden pueden ser valoradas a la luz de la singularidad para hacer uso de la técnica mucho más factiblemente. A Joan Coder tampoco se le estima mucho últimamente, sobre todo porque ese ímpetu kleiniano que todavía podríamos ver intentado rescatar en este texto, se desdibuja cuando lo encontramos más involucrado en lo que hoy se conoce como psicoanálisis relacional, también muy propio de lo estadounidense, y tiene algunas otras publicaciones donde ya desarrolla la articulación entre psicoanálisis y neurociencias, ¿no? La neurobiología o la neuropsicología, por lo que es poco retomado incluso en los cursos de psicoanálisis de las casas de estudio que tienen estos ejes de formación técnica. En consecuencia, queda a su libre decisión, por supuesto, el retomarlo o no como una fuente de cabecera, pero en lo que a mí concierne, este texto es altamente recomendable. Del lado francés, siguiendo en el terreno europeo, pero ahora hacia lo francés, retomo una sugerencia de la cuestión familiar, porque como también ya hemos dicho en otros videos, de pronto el abordaje psicoanalítico familiar ha quedado relegado, ha quedado en el olvido.
se ha muchas veces dado predominio a la lógica de la psicología sistémica para el abordaje clínico familiar, pero también hay propuesta psicoanalítica. Y entonces, este libro de lo generacional, abordaje en terapia familiar psicoanalítica, de Eiger, Carel, André Fustiera, Hubertel Chicón y Caes, tiene muchos pasajes para identificar cómo se establece el marco de encuadre con familias, cómo se hace la instauración de sesiones propuestas, por supuesto, al acuerdo con la familia en sesión, cómo se puede hacer un armado de lo generacional, histórico o no historizado, cómo de pronto también algunos mitos en el grupo familiar se logran depositar en el escenario clínico. Es muy, muy interesante. Este texto está editado, perdón, por la editorial de Amorortu y vale mucho la pena. Es un texto igual poco conocido, pero si lo encuentran, ayuda mucho aun cuando no trabajemos directamente con grupos familiares en el escenario clínico, porque en el terreno individual, cuando se evoca a la familia, es de mucha utilidad tener algunas nociones que nos permitan recurrir a lo que otra autora denominaría el telescopaje de las generaciones. Igual, francesamente, pero ahora desde lo lacaniano, pero en la tinta y pluma de un autor argentino, este texto de técnica lacaniana, contribuciones para un esclarecimiento de la clínica, es una de las joyas más recientes cuyo autor es Juan Manuel Martínez. ¿Por qué digo que es una de las joyas recientes? Porque sobre técnica lacaniana casi no se escribe. ¿Se acuerdan cuando hacíamos este video sobre las asociaciones y sociedades psicoanalíticas? Y en la segunda entrega de esa línea de videos que hicimos, mencionábamos que gran parte de la herencia de Lacan a Miller y por lo tanto de Miller a los post-lacanianos era un afianzamiento de la pluralidad en el procedimiento, pero que por lo tanto generaba desdibujamientos significativos sobre el qué hacer. Y entonces teníamos un montón de psicoanalistas denominándose autónomamente como lacanianos, pero no lográbamos identificar puntos de procedimiento común. No porque esto quiera decir que todas y todos los psicoanalistas tengan que actuar de la misma forma, pero sí al menos compartir ciertos horizontes de pensabilidad, que desde lo milleriano y lo post-lacaniano está muy, muy desdibujado. Juan Manuel Martínez fue uno de los psicoanalistas argentinos contemporáneos a nuestras generaciones que más se dedicó a difundir a Lacan hasta hace, podríamos decir, unos cuantos meses, donde él mismo mencionó cómo decide dejar un poco la lógica lacaniana y regresar a otros autores y autoras como Meltzer, como Anna Freud, el Freud mismo, Klein, Bion, entre otros tantos psicoanalistas. Creo que este fue el último libro de orientación lacaniana específicamente que escribió y sirve para poder espejear al menos algunas cuestiones sobre el procedimiento técnico en la obra de Lacan. Tiene otro texto que son la noción de transferencia en los seminarios o los escritos de Lacan, igual publicados por El Dival Negro, la casa editorial que los distribuye, por si alguna de ustedes quisiera darle eh, una oportunidad de revisión, pueda rastrearlos. Penúltimo libro, ya más de este lado de México, Las perspectivas del psicoanálisis, editado por Paidós, escrito por Celia Leiberman y Norberto Bleichmar. Estos autores, como ya hemos mencionado en otros videos, son los fundadores y directores aún
del Centro Eleya, el Centro de Estudios en Psicoanálisis en la Ciudad de México, que tiene una orientación predominantemente, pero no exclusiva, de lo inglés, ¿no? Lo kleiniano, afianzando, por supuesto, una propuesta muy, muy diversa. Y este texto, que es de los menos conocidos, recuerde que ellos tienen el psicoanálisis después de Freud, que ya lo mencionábamos en el otro video que hicimos de recomendación de textos psicoanalíticos, y tienen uno más que es sobre el psicoanálisis contemporáneo. Esos dos libros podríamos decir que son enfáticamente teóricos. Este en particular es un libro donde los autores compilan toda una serie de trabajos sobre la técnica que hacen algunos y algunas contribuyentes de sus centros de estudio. Algunos artículos, por ejemplo, son el método psicoanalítico, experiencia de una sesión, las perspectivas del psicoanálisis, la evolución de la técnica psicoanalítica, resultados del tratamiento psicoanalítico, la terminación del tratamiento, entre otros capítulos. Este libro también está un poquito descontinuado por la editorial, sin embargo, es relativamente fácil de conseguir si lo buscan en alguna librería de segunda mano, de segunda oportunidad. Y para concluir este video, esta serie de recomendaciones y enunciaciones sobre libros dedicados a la técnica en psicoanálisis, pues no podríamos dejar pasar Los fundamentos de la técnica psicoanalítica de Horacio Etchegoyen. Ha habido quienes, por el grosor y por lo denso del contenido, lo esclarecedor, han llegado a decir que esta es la Biblia de los psicoanalistas. Por supuesto, no porque debamos apegarnos religiosamente a él, sino porque de alguna manera ha servido tanto como texto base para la formalización de las y los profesionistas en psicoanálisis, que casi me atrevería a decir que no hay quien, dedicándose al psicoanálisis, no conozca este texto. Horacio Chegoyen, magistralmente en este libro, coloca muchos de los aspectos técnicos, no solamente freudianos, sino también kleinianos, winnicottianos, lacanianos, algunos por supuesto más desarrollados que otros, pero habla sobre encuadre psicoanalítico, habla sobre transferencia, habla sobre las angustias psicóticas que de pronto pueden quedarse enquistadas en el encuadre y que hay que movilizar. Retoma autores como José Blecher, retoma a algunos otros que están olvidados, como podría ser Susan Isaacs en algunos breves pasajes, retoma a Winnicott, ya lo mencionábamos, a René Laforgue, a Mary Langer, en fin, es un texto que por la gran amplitud de su desarrollo, prácticamente quien se adentre a él va a tener una visión muy, muy esclarecedora sobre el procedimiento técnico en los marcos psicoanalíticos de mayor consenso institucional, académico, entre las sociedades, y no porque los otros libros no aporten, sino porque este al final también se tomó como un punto de partida y no necesariamente como el exclusivo punto de llegada. Al final de cuentas, la técnica son aproximaciones sobre el qué hacer. Eh, un libro extra, adicional, para asentar justamente la diversidad de nuestra disciplina, está Las bases de la terapia de grupo de Isabel Díaz Portillo, autora también mexicana, médica, psicoanalista, de la representante de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, que pues falleció hace no más de un par de años, pero que dejó este texto y otro, que es el de la entrevista psicodinámica, como evidencia de su habilidad, agilidad y proceder técnico, en este caso grupal. En este texto sobre las bases de la
psicoterapia de grupo, habla, entre otros temas, sobre la transferencia y la contratransferencia grupal, cuáles son algunos factores benéficos para el desarrollo del tratamiento en los grupos, las resistencias y los acting out que cobran sentido en el escenario grupal, cómo es que hay criterios de agrupabilidad, así como en el dispositivo individual hay de analizabilidad, en lo grupal también hay criterios de agrupabilidad, entre algunas otras cuestiones como la desestructuración y terminación del grupo terapéutico. Entonces, si se dan cuenta, amigos y amigas del Heraldo Psicoanalítico, sea cual sea nuestro horizonte de pensabilidad primordial, tenemos varios textos, y esto solo por mencionar algunos, que nos ayudan a afinar las cuestiones técnicas de nuestra disciplina en algunas de sus vertientes. Por supuesto que no se puede agotar todo, no mencionamos a los textos incluidos en las obras completas de Freud, que también versan sobre la técnica y que podríamos decir son la fuente princeps de todos los demás, como sobre el tratamiento, sobre psicoterapia, consejos al médico, construcciones en el análisis, sobre la dinámica de la transferencia, el psicoanálisis silvestre, que son algunos de los artículos, insisto, no todos, que nos ayudan a darnos una idea de cómo más o menos pensaba y trabajaba Freud la cuestión técnica. Por ahora es todo de mi parte. Cuéntenme en los comentarios, en la cajita de interacción, ya sea en YouTube, en Facebook o en Instagram, cuáles son algunos libros técnicos que ustedes incluirían en esta lista de sugerencias para seguir profundizando el qué hacer como psicoanalistas en el contacto clínico con nuestros pacientes. No olviden suscribirse a las diferentes redes sociales del Heraldo Psicoanalítico. Esperamos poder retomar el progreso de la publicación de nuestros materiales, ya sea en formato de video, de infografías, de videos cortos. Estén pendientes de El Heraldo Psicoanalítico en sus diferentes redes. Con el gusto de cada ocasión, se despide Raúl Ruiz Temis, deseándoles un excelente día. Hasta una próxima vez.